cómo nos dimos cuenta que estábamos viviendo esto y que básicamente fue uno de los primeros términos por los cuales nos desconectamos y también se generó crisis en nuestra relación. Tratar de acomodar nosotros la crianza que mejor nos funcione como familia, ¿no? Ok, Fabricio, ponte pausa, vamos a discutir qué te vamos a decir y luego volvemos contigo. Fabricio, hasta aquí. Ya está. Claro, Se ya hace hablamos, esto, ya te lo ya dije. hablamos, no lo voy a volver a repetir. Hola, somos Ariana y Giacomo y estamos hoy día aquí para contarles acerca del burnout parental. El burnout parental es un estado que nos ocurrió, de hecho, en todos estos 4 años siendo papás, nos ocurrió en algún momento, lo pudimos diagnosticar y de hecho fue pieza fundamental de nuestra desconexión o de nuestras situaciones en crisis como pareja, ¿no? Primero, como es un tema más técnico, queremos darles una primera definición más psicológica al tema. Voy a leer lo que nos dice esta definición, ¿ok? El burnout parental es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que experimentan los padres como consecuencia del estrés crónico asociado al rol de cuidar, educar y sostener a sus hijos. Tiene 3 componentes principales: el agotamiento emocional, distanciamiento emocional y pérdida de satisfacción personal. Entonces, queremos contarles un poco cómo nos sucedió a nosotros, cómo nos dimos cuenta que estábamos viviendo esto y que básicamente fue uno de los primeros términos por los cuales nos desconectamos y también se generó crisis en nuestra relación. Sí, bueno, sumado a eso, definitivamente creo que hay muchas cosas extrínsecas más allá de la relación y la relación que tengamos como familia, que es, por ejemplo, todo lo relacionado directamente a la crianza, ¿no? Lo llamado crianza positiva, ¿no? Lo que hoy pues todo el mundo te llena de información sobre cómo tienes que criar a tus hijos, sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que deberías comenzar a imitar, que la crianza old school pues está Satanizada. satanizada o que naturalmente lo que está buscando es como mejorar o volvernos mejores padres. Entonces, todo el tiempo estamos consumiendo información de cómo volvernos mejores padres sin darnos cuenta o de repente asimilar un poco lo que vivimos en la realidad de cada uno, ¿no? Ujú. Y creo que eso hace que comencemos a compararnos, comencemos a recibir información y llevarla a nuestra realidad y comenzar a decir, oye, estamos haciendo bien las cosas, nos comparamos con otros papás, nos comparamos con papás que suben información a redes sociales. Entonces creo que hay muchas cosas detrás. Ujú. Y particularmente creo que si me apuran a dar una definición o algo que yo siento que es un estilo de crianza que tenemos nosotros, yo siento que somos un mix, ¿no? No somos ni muy ligados a la teoría de la crianza positiva desde o sea, desde pues permitir absolutamente todo de repente al niño y que simplemente lo acompañemos en su crianza sin Ujú. poner límites, sino que somos creo que también un mix ligado a que cómo nos han criado nosotros nuestros papás, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, nuestros papás, o al menos hablo de mi familia, siempre ha sido de poner límites, siempre ha sido acompañar, pero también han sido muy de aconsejar, muy de darte la mano para cruzar la pista, muy de dar, de Acompañamiento. tener ese acompañamiento. Entonces, pero sin tantas herramientas que hoy en día existen, ¿no? Entonces, hoy creo que la crianza puedes tipo tomar esas buenas pues iniciativas que tuvieron nuestros papás que no han o sea, ellos tuvieron menos herramientas de las que nosotros tenemos, por lo tanto, pues la crianza que nos dieron era con lo que en ese momento tenían como tendencia, en ese momento aprendieron. Y creo que es generación en generación, los papás o las mamás o los padres en general han ido mejorando, han ido siendo mejores padres que los padres que recibí, que tuvieron, ¿no? Entonces yo creo que mi papá fue naturalmente mejor papá que mi abuelo. De repente yo hoy puedo ser quizás mejor papá de lo que fue mi papá. Ujú. Entonces eso hace que las generaciones vayan sumando más aprendizajes y que finalmente pues comiencen a encontrar o que los niños encuentren una mejor crianza sumado a las experiencias de los papás, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, no siempre fue así, ¿no? Cuando Fabricio nació, queríamos ser perfectos. Sí. Entonces, ahora tú cuentas esta historia o este cuento bonito de tenemos este mix, ¿no? Nuestra crianza la manejamos con un mix entre lo que está de moda con la crianza positiva versus lo que nos dice la intuición versus lo que también aprendimos de chicos.
pero la verdad es que no fue así. Y profundizando en la crianza, si bien Giacomo y yo hemos tenido, yo creo que crianzas algo similares y estamos dentro de todo envueltos en valores y formas de pensar similares, no iguales. Justamente donde no somos iguales es donde hemos tenido como algunos desafíos o discusiones de cómo hacerlo con Fabricio, ¿no? Entonces, algo de lo que me gustaría conversar ya que estamos tocando uno de los principales factores que nos generó el burnout, que fue como el perfeccionismo de la crianza positiva, como me gustaría preguntarte, a ver si te acuerdas, ¿en qué momentos crees que no estábamos de acuerdo, no? ¿Te acuerdas como en qué momentos nos tocó como, ok, Fabricio, ponte pausa, vamos a discutir qué te vamos a decir y luego volvemos contigo? O sea, yo creo que una de las cosas que más me suenan ahorita, sin ir muy atrás, es el tema de la respuesta a un pedido de Fabricio. O sea, como la recompensa de una compra a Fabricio, que de repente puedes no hacerlo en ese momento porque no le estás enseñando nada. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner el caso como, Ya me va a criticar con voy a mi poner compulsividad de las voy a compras. poner el ejemplo exacto. A ver, cada vez que vamos nosotros al supermercado a comprar a cualquier sitio, Fabricio siempre pide algo, ¿no? Cómprame esto, cómprame lo otro. Entonces, la crianza que yo he recibido ha sido siempre tenerlo, eventualmente si se podía comprar, este, pero hay momentos que no se podía y ya está, no lo tengo y no pasa nada. Pero hoy yo lo que trato, al menos mi teoría, ya después Ariana contará cómo piensa ella, pero lo que yo sentía era, o lo que yo le decía a Ariana es, yo no le puedo comprar a Fabricio todo el tiempo las cosas que pide porque lo vamos a malacostumbrar a que todo el tiempo que dice A, se le da A, y en verdad él tiene que aprender a ganárselo, él tiene que aprender a recibir esto como una consecuencia a una serie de actos que haga durante cierto tiempo. Es igual que como cuando nosotros trabajamos un mes, 8 horas, 5 días a la semana, por lo tanto, al final de nuestra jornada o nuestro mes recibimos una remuneración. Ya, los niños tienen que recibir una recompensa en la compra Ujú. con respecto a acciones que hayan hecho anteriormente o buenas cosas, ¿no? O sea, oye, te sacaste, o sea, que sea no sé el término psicológico, pero que sea como Una recompensa. una recompensa o un acto positivo a una serie de actos positivos o a un acto bueno que él haya hecho o a un ejercicio bueno que él haya hecho que recompense esa buena actitud, esa buena acción. Entonces, yo lo llevaba más por ese lado. Entonces, Ariana, en verdad, al principio fue porque entendemos, yo también lo hubiese hecho de repente si es que no sería tan racional, porque siento que soy un poquito más racional en ese lado, pero Ariel le compraba y le compraba y le compraba. Entonces Sí, hay un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? No claro, podemos lo seguir así, discutimos. no podemos seguir así. Y a veces como que, no sé, caminábamos por el supermercado y yo le decía a Ari, o sea, Fabricio pedía algo y le decía, Ari, no se lo compres. O sea, no se lo O me compres, mandabas mensajes. no O le sea, compres claro, cuando nada. Fabricio ya era un niño, o sea, hace, no sé, los últimos 2 años en los Sí. cuales ya se da cuenta cuando conversamos Ujú, y negociamos cosas para él, claro. a veces, no sé, nos mandamos mensajes, hablamos en inglés, o sea, como que tratamos de hacer que él no se dé cuenta, ¿no? Que estamos hablando un poco sobre él finalmente y llegar a un acuerdo, porque algo que sí creo que lo tenemos súper claro y creo que es una sugerencia que sí damos a parejas, es que se pongan de acuerdo antes de dar una indicación a tu Ujú. hijo, ¿no? Para un doble discurso, ¿no? Evitar el doble Exacto. discurso. Y nos ha pasado que a veces ya como ha dado una orden, o yo he dado una orden y el otro no ha estado de acuerdo, y nos hemos tenido que morder la lengua, cuesta, pero nos hemos tenido que morder la lengua para que Fabricio no lo note. O Ujú, sea, no se dé cuenta que realmente el otro no está de acuerdo o no, o nos estamos como entre los dos tirando la pelota, ¿no? Y eso creo que es clave, ujú, ¿ya? Em, Ahora, en este caso del tema de las compras, yo tuve que ceder finalmente. O sea, yo realmente me di cuenta que yo estaba haciendo mal en ceder todo el tiempo en comprar, porque sí lo podía hacer y eso era algo que yo le discutía a ella como, pero si lo podemos hacer, ¿por qué no se lo damos? Obviamente explicándole, etcétera, pero claro, es un niño de 3 años, 4 años, que va a entender que le estoy dando eso con un esfuerzo mío, ¿no? Entonces, la verdad es que lo discutimos y yo cedí en este caso, en el tema de las compras, en que lo deberíamos hacer diferente, ¿no? Y bueno, ahora hemos llegado como a un punto medio en el cual Fabricio no deja de tener lo que espera o lo que quiere, porque no le estamos tratando de no fomentarle como barreras de tú no puedes tener todo lo que quieras, ujú, al contrario, puedes tener todo lo que quieras, pero trabaja para eso. ujú. Entonces,
en verdad estamos fomentando que a sus 4 años venda cosas, haga trabajos, ¿no? Entre comillas, actividades que finalmente le generen una ganancia y que esa ganancia sea para conseguir algo que él quiere. Y creo que nos está funcionando. Vamos a ir viendo, o sea, a ver, creo que esto es algo de prueba y error, ¿no? Y estamos llegando a ese equilibrio entre Giacomo y yo, ¿no? Como de no comprarle todo, pero que lo obtenga por esfuerzos. Ahora, tú tienes otro, Sí, complementa la que, qué otra yo tienes? tengo otro ejemplo que me acuerdo súper claro. De repente no tan particular, pero sí me acuerdo de cuando Fabricio era bebé, yo leía mucho de crianza positiva, ¿no? En su primer año de vida. Y yo quería, no sé, pues, a ver, no gritar, no perder la paciencia. Eso yo lo leía mucho como crianza positiva y me metí un poco en ese mundo en el primer año de vida de Fabricio. Claro. Evidentemente, a ver, naturaleza, la paciencia, como que no existe tanto, ¿no? Entonces me costó mucho y cuando me costaba tanto y ya yo le decía ya ¿cómo puede ser tan fácil para algunas personas, redes sociales, algunas personas como criar o sea, seguir este modelo de crianza positiva cuando en verdad el niño te desborda muchas veces, te saca de quicio, no sé, pierdes la paciencia y más para perfiles como el mío, que la paciencia no es uno de no es una de mis fortalezas, Lo ¿no? firmo. Entonces, en verdad yo le decía ya como no puede ser esto tan difícil, ¿por qué para nosotros es tan difícil? Y ahí yo entré un poco como en crisis interna, parte de este burnout que tuvimos, como de cómo lo hago perfecto, pero si otras personas sí lo pueden hacer perfecto, ¿por qué yo no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí me acuerdo como haber conversado de este tema y haber dicho, en verdad, no puede ser todo crianza positiva, ¿no? Incluso en algún momento tuvimos algunas citas con psicólogo y nos explicaba eso, o sea, la crianza positiva muchas veces está como mal direccionada, como que todo es pro bebé, todo es pro niño y al final los papás, pucha, son casi que esclavos, ¿no? Yep. Entonces, ahí es donde justamente como que hemos tratado de llegar a un equilibrio entre seguir un poco esta corriente, porque definitivamente, o sea, sí hemos eliminado el 100% cualquier tipo de agresividad, violencia, etcétera, que podía existir en otras generaciones, pero ya el tema como de dar órdenes, como que poner límites, realmente sí a veces lo llevamos un poco por, como intuitivo o como nos nace en ese momento. Ese día podemos estar como muy estresados, muy cansados y lamentablemente no va a fluir de la mejor manera, ¿no? Y otros días yo tengo una paciencia increíble y realmente me siento a conversar con él y me siento como a negociar y darle la oportunidad y así, ¿no? Creo que es un equilibrio. O sea, yo sí, o sea, aparte que particularmente nosotros tenemos, o sea, no sé si se escucha en el video ya, pero, o sea, tipo que lo puedan ver, pero nosotros tenemos voz relativamente fuerte, ¿no? Yo creo que Y voz como bastante como pesada y inclusive, anécdota pequeña, ya simplemente abriendo y cerrando paréntesis rápido. Nosotros cuando trabajamos en el mismo lugar, nos cruzamos, las reuniones se cruzan parte de la porque crisis de pareja siendo yo papás. hablo fuerte y Qué buen Arena habla ejemplo. fuerte. Uf, Entonces, trabajar en el mismo espacio es un es reto. terrible porque yo la escucho hablar y me distraigo y ella me escucha hablar y Y le mando mensajes, me ¿puedes escribe. bajar tu tono de voz, por favor? Y yo sé dónde me voy. Al final me tengo que ir a un café ya para Sí, disimular. Y me botan del café, ya entonces no, ya regreso. ya no trabajamos juntos, creo. Pero bueno, parte de eso, y cerrando paréntesis, voy al tono de voz, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, no es que levantemos la voz, sino damos una orden de repente con una voz un poquito más dura, ¿no? Si queremos, tipo, ver tema de tonos, y sí tenemos que hacerlo en un momento porque no todo puede ser negociar. O sea, ya lo que le decía Ariana, yo no me parece tan útil, ¿no? O sea, y creo que es algo que la crianza positiva o la corriente, tipo, también no limita, sino como que te encasilla en un camino bajo esto que es el tema de negociar y explicar a tu hijo. Tú puedes explicar una, dos, tres, pero la cuarta, la quinta ya no puedes explicar o seguir explicando bajo el mismo porque tienes que o dar una orden o ponerte sobre tu hijo porque naturalmente tenemos hoy pues la responsabilidad de ser papás y creo que el ser papá también tiene que darte cierto poder, entre comillas, su privilegio de poder hacer de que tu hijo te haga caso. Entonces no puedes negociar, pasarte negociando toda la vida con él día a día. O sea, y escucho a veces en el parque o cuando pues está cerca a una familia que está hablando con su hijo, que negocian una, negocian otra, el niño le falta el respeto al papá y sigue negociando. Entonces ya no puedes tú recibir un falta de respeto directamente a tu hijo, sino tienes que poner un límite sobre, ¿sabes qué, Fabricio? Hasta aquí, ya está. Claro, Se ya hace hablamos, esto, ya te lo ya dije. hablamos, no lo voy a volver a repetir,
punto, pasamos a lo siguiente. Pero el seguir en lo mismo y explicar, porque hay un momento en que tu hijo te va a decir, no es que no entiendo, o va a seguir con lo mismo, entonces si tú caes en ese juego, siento que no estás poniendo un límite como padre, y hay un momento que sí lo tienes que poner, desde el tono de voz, desde, o sea, cero violencia, me refiero a desde el tono de voz, desde poner límites, se acabó esa conversación, aquí queda punto, ¿no? Hablamos de lo siguiente, ¿no? O hablamos cuando se te pase, cuando está una Sí. rabieta. Entonces, sí creo que esos límites son súper importantes, y ahí viene lo del mix que decía al inicio, ¿no? O sea, como que poner un mix claro entre lo que nosotros hemos recibido, que de repente ha sido muy bueno, ha sido pues, nos hemos criado creo que de la mejor manera posible, pero definitivamente creo que sumado a las buenas prácticas porque no hay que satanizar a Sí, la claro. creencia positiva, las buenas prácticas hay que tratar de acomodar nosotros la crianza que mejor nos funcione como familia, ¿no? Y Sí. siento que en ese camino estamos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ha afectado eso a nosotros? O sea, hablando de este tema de los modelos de crianza positiva, ¿no? Yo, en verdad, sí me acuerdo de momentos en los cuales ya como no estaba de acuerdo conmigo o yo no estaba de acuerdo con él con algunas correcciones hacia Fabricio y nosotros nos hemos peleado. Y me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de esta conversación, Giacomo, pero yo me acuerdo que una vez conversamos y dijimos, todo lo que ocurra, bueno, ideal, ¿no? Todo lo que ocurra con Fabricio en cuanto a correcciones, si perdimos la paciencia con Fabricio, si nos puso de mal humor, etcétera, etcétera, no lo traslademos a nuestra relación. Porque algo Sí. que pasa, y seguramente a ustedes les pasa, estoy casi segura que a todas las parejas les pasa, es que, claro, todo el día estás perdiendo la paciencia con tu hijo o pasó algo con tu hijo y Ujú. llega la noche y en verdad estás de mal humor, hombre o mujer. Estás de mal humor y la otra persona es como, ¿por qué estás de mal humor? O sea, estás peleado conmigo. O sea, ya nos peleamos nosotros, ¿no? Y eso es un gran factor de desconexión en la pareja, ¿no? Ujú. Porque de verdad, claro, es muy difícil separar las cosas y separar como no sé, pues tu crianza o el momento de papá con tu relación, porque están todos en la misma casa finalmente. Ujú. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo con eso, ¿no? Y eso es algo que también hemos aprendido nosotros en el camino. O sea, a veces no funciona, a veces no. A veces simplemente es como, en verdad, estoy estresada con Fabricio, Ujú. amor, no quiero como hablar ahorita. Sí. Y ya como que he aprendido a darme ese espacio, porque antes era como, se molestaba al darme ese espacio, era como, sí, pero yo no he hecho nada, ¿no? Y sí lo entiendo también, pero creo que también ahí hay un tema como de comprender, de empatía. Y para la persona que está molesta en ese momento, tratar de que o sea, no trasladar esa situación a tu relación, sobre todo a horas o momentos donde es momento justamente de estar juntos, ¿no? Y yo creo que sumado a eso también, hablando de cómo te puedes sobrecargar con cosas, yo creo que hoy hablamos de cosas de repente internas de la familia, la casa, lo que sucede en un hogar, ¿no? Ujú. Pero también creo que los seres humanos, papás, y somos personas al igual que todo el mundo, es netamente el tema de la sobrecarga de información o de cosas que nosotros ya tenemos de Ujú. repente concebidas. O sea, Sí, es como nosotros ya en el día, o sea, sumado a nuestro hijo, ¿no? Imaginemos, tenemos un día lleno de trabajo, ya tenemos cosas del trabajo pendientes, responsabilidades, no sé, metas por cumplir, mil cosas que nos pasan en la oficina y demás. Y aparte de eso, llegamos a seguir trabajando, porque eventualmente ser papá también es un trabajo. obvio. Entonces tienes que llegar a bueno, en este caso Fabri, bañarlo, darle a comer, estar con él, Dormirlo antes, dormirlo, ¿no? Que era todo un tiempo, una sí, rutina. o sea, tipo, antes era mucho más cargado porque antes había que dormirlo, tipo, o cargado, o llevarlo a su cama, darle No, la se mano, demoraba quedarte con más, él. ¿no? Entonces, había mucho más. Hoy, pues, la verdad que la rutina es mucho más sencilla, pero al principio fue bastante duro. Entonces, Sí. sumado a nuestra, pues, carga laboral y de mil cosas que nosotros teníamos más nosotros, sumarle a eso el trabajo de ser papá Ujú. hace que tu día termines, o sea, hay 9 de la noche, yo estaba trapo tirado y Exacto. queriendo dormir porque ya no te da tiempo para nada y tienes una sobrecarga de información y de cosas en la cabeza que naturalmente es complejo y Ujú. creo que nadie te prepara para eso, ¿no? O sea, como que hay un trabajo fuera del trabajo, ¿no? Exacto. Y eso creo que es bien importante decirlo. Y aparte, no solamente te sobrecarga esa parte interna que hemos hablado del hogar, sino la parte externa, ¿no? Que es algo que nadie te dice que eso va a suceder, que es, ok, por ejemplo, compararte con otros papás, ¿no? Ujú. El hecho de, oye, pero ¿por qué esa mamá, y hablando de ti, ¿no? O sea, esa mamá puede salir a entrenar a las 6 de la mañana,
tome su desayuno con las amigas a las Comparándome con 7. modelos que entrenan. Claro, comparándose con personas que tienen una vida de repente distinta o que no sabes, pues tienen 18 niñeras, ¿no? Y no crían nunca a sus hijos ellas y pues la pasan lindo 24/7, ¿no? Y eso nadie lo sabe porque son cosas que cada familia, pues, Ujú. querrá hacer de distinta manera o querrá tomar su propia decisión y está súper bien, pero no puedes compararte con una persona que no sabes cómo está detrás de Tal eso. O sea, cual. hay muchas cosas que Y es un factor importante. sí, es un factor que nadie ve y que y también naturalmente te carga y que naturalmente te cuestionas, oye, estoy siendo buen papá. Siempre te cuestionas y acá vengo, te hago una pregunta directamente de eso, Ari, es como, ¿qué tanto te cuestionaste tú si eras o no una buena mamá para Fabri? Me lo cuestiono todos los días. O sea, creo que vivo con eso, pero antes más, pero más que buena mamá, yo quería ser buena mamá, pero también buena pareja, ¿no? Buena esposa, ¿no? O sea, no quiero que suene como machista el comentario de buena esposa, pero en verdad, buena persona en mi relación, ¿no? Porque sí, pues es verdad, tenemos que dar también nuestra relación. O sea, la relación es no solamente recibir sí, o sea, recibir, sino también dar. Entonces, una de las cosas importantes que quería como resaltar es lo que acabas de comentar de la carga mental, ¿no? La carga mental que tenemos todo el tiempo, como acaba de decir ya, como aparte de todas las actividades que tenemos, nosotros los papás estamos pensando 24/7 en las responsabilidades que tenemos con nuestro hijo, ¿no? Que, bueno, el pediatra, temas del nido, del chat de las mamás, y que no me quiero victimizar, pero la verdad es que la mayoría de cosas del día a día se cargan a la mamá, ¿no? Y lo hemos hablado también, porque, a ver, yo creo que la mujer está preparada para tener 10.000 cosas en la cabeza y por algo es mamá, ¿no? Nosotros nos delegamos muchas cosas, o sea, nos dividimos muchas cosas y ahí como reconozco siempre que ya como es un papá, y lo he dicho en capítulos anteriores, como demasiado presente y que se lleva demasiadas responsabilidades de Fabricio, pero yo no dejo de pensarlas. O sea, como, o hacer check si es que, ¿no? Si es que lo hiciste o no. Entonces, Ah. Eres mi em, jefa, básicamente. claro, claro, tu asistente muchas veces. Entonces, yo, Pocas veces, yo no me quito pocas esa veces. responsabilidad. Entonces, el segundo factor que nos generó burnout a nosotros como papás, y bueno, evidentemente como pareja, fue el tema de la carga mental. O sea, pensar todo el día en todo lo que teníamos que hacer. Y algo que, no, o sea, un signo muy evidente que estábamos pasando por eso era quedarnos dormidos. O sea, yo me acuerdo de varios momentos, ya no ahora porque Fabricio, o sea, ya se duerme más solo, pero Vamos a poner cuando una foto. Una foto, una foto, una cuando, foto en este sí, momento. sí, sí, hay fotos, Aquí, aquí, hay el evidencias, bar. en los cuales, de verdad, no sé, Fabricio tenía 2, 3 años y había que acompañarlo a dormir y se demoraba. Y en ese tramo en el que se demoraba, claro, ya como yo podíamos decir, ya, se duerme y nos tomamos un vino, comemos algo, bueno, al final no pasaba, o sea, yo me quedaba dormida. O a veces te ha pasado a ti también, la mayoría de veces a mí, debo reconocer que la mayoría de veces han sido yo, porque yo tengo una facilidad para 99.9%. dormir, o sea, envidiable, de verdad. Entonces, yo creo que envidias mi facilidad para dormir. No. Entonces, me quedaba dormida como, o sea, no al instante, pero a veces era como, Fabricio seguía media hora, 40 minutos, sin dormir, que no sé qué, dando vueltas, y yo simplemente me vencía el sueño. Entonces, al final, perdía ese momento de cenar o de conversar o de estar junto a Giacomo, ¿no? Y a veces salía como zombie del cuarto de Fabricio a la 1 de la mañana y ya como estaba dormido, o a veces simplemente no salía y salía al día siguiente, ni siquiera me había lavado los dientes, no había cambiado, o sea, desastre, ¿no? Entonces, en verdad, eh, es duro, o sea, es duro para la pareja vivir un proceso de carga mental tan amplia y de tantas actividades, o sea, y obviamente llegas cansado, ¿no? Y creo que ahí una clave, o sea, la clave o de repente las sugerencias en las cuales, o sea, hemos superado un poco esto, que también lo hemos conversado, ha sido no nos juzguemos cuando eso pase, ¿no? Porque sí o sea, a ver, no lo hacemos a propósito. Nadie se queda dormido para no estar con, bueno, y si pasa ya eso es otro, estamos hablando de otros temas, ¿no? Claro. Pero a lo que nos pasaba a nosotros, o por lo menos a mí, era eso. O sea, de verdad me quedaba dormida por el tiempo que estaba tratando de hacer dormir al niño y no se dormía. Entonces, yo simplemente perdía conciencia, ¿no? Y no era a propósito. Claro, al día siguiente era un tema de culpa, ¿no? Pucha, culpa no como Sí. mamá, porque al final Fabricio se durmió conmigo, culpa como pareja, ¿no? O
O sea, culpa de no estuve con Giacomo, ya es como que un día menos para estar juntos. Y así eran días de días, podían pasar días hasta que nos dábamos cuenta. Y ahí venía la desconexión, ¿no? Es como, ok, no estamos conectados. Hace una semana, ya, ¿qué hacemos? ¿No? Nos escapamos, nos damos un tiempo juntos, o sea, no sé, siempre Sí. tratábamos de buscar soluciones, pero así pasaban días y en verdad, claro, en las noches no nos veíamos, ¿no? Y esa parte como fue bastante dura, ¿no? Ahora, algo importante es que nuestro hijo, sus hijos, crecen, ¿no? Sí. Y eso ayuda porque finalmente hace que dormir sea más fácil y haya más tiempo en pareja, ¿no? Así que creo que ahí hay un tema de paciencia también. Y bueno, simplemente un poco dando una pequeña anécdota, sí, todo lo que dice Ariana es completamente cierto. Hay momentos en los que ya habíamos planeado hacer cosas y bueno, me quedaba pues esperando ahí horas hasta que Ariana salga del cuarto o hasta que eventualmente o salga o se quede ahí y si salía, ¿En salía qué hecho momento un... sentías que ya no iba a salir? No, o Cuéntale, sea, cuéntale, cuéntale. no, cuando, o sea, a ver, ¿Cuánto tiempo pasaba? ¿Cuánto nos tiempo ha de tregua pasado, me nos ha dabas? pasado hasta en reuniones con amigos, ¿no? O Sí, sea, hay tienes toda momentos la en los que razón. Tienen que dar fe, nuestros amigos pueden dar fe. hemos Creo estado que nos ha pasado un par de en veces. reuniones con amigos y de la nada, pues Ariana, voy a dormir a Fabri. Ay, no, Tipo, yo mil despedía a mis disculpas. amigos, lavaba los platos y todo, 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 y ya me iba a dormir y Ariana seguía ahí. Y bueno, ya Dios sabe cuándo salía, ¿no? No, sí, Y a tienes veces razón. cuando salía, a mí de verdad, o sea, tipo, o sea, a ver, por ser empático, pero también por el mismo tiempo de tipo entender la situación y tampoco forzar a que suceda algo o a tener como un momento juntos simplemente por tenerlo, por un check, ¿no? O sea, ya salía súper cansada, salía pues casi dormida y era como ya, claro, te dije a dormir, ya está, ¿me entiendes? Y ahí me quedaba viendo una película o la acompañaba y nos íbamos a dormir, ¿no? Pero sí, yo creo que, y desde el lado más, desde mi lado como hombre o como papá, como esposo, creo que es vital ese entendimiento y esa empatía que puedas sentir. Y a mí me costó muchísimo, muchísimo comprenderla, me costó muchísimo asimilar y me costó muchísimo como darme cuenta de que era parte de un proceso. Y hasta que hoy, pues ya con años de recorrido en esto y haber vivido varias cosas, creo que pues, puedo dar fe Ujú, de que todo pasa y que son etapas y que simplemente es lo más importante es disfrutar a nivel de saber de que estas etapas no vuelven, pero que la etapa de tu hijo en ese momento tampoco, ¿no? O sea, ujú. y ese momento de disfrutar, de estar y de tener a tu hijo cargado y a Fabricio no quiere estar cargado más Claro, pero que... cuando lo estás viviendo no piensas en que es la Exacto, última vez o son las últimas veces que voy a hacer eso y tengo que exacto. disfrutar. Simplemente piensas en lo negativo, ¿no? Sí, y Ahora, te quiero hacer una pregunta bien sincera. No me toca hacer la pregunta incógnita hoy, pero quiero hacerte una uy, pregunta que se me acaba de ocurrir en este momento. me voy. ¿Realmente sientes que me has entendido o simplemente como Fabricio ya creció, ya como no lo estás viviendo? No, sí, sí te he entendido. O sea, yo creo que sí, Sea, no, test. sí. Yo creo, o sea, sí te he entendido desde el lado de saber el sacrificio que significa desde el día uno. Creo que cuando recién eh, teníamos a Faricio los primeros días en la casa, yo te decía, tienes que estar bien para que él esté bien y para que todos estemos bien. Yo creo que para mí una filosofía súper importante del ser humano es que el ser humano en sí mismo tiene que estar bien para que el resto esté bien, Ujú, porque no puedes criar si es que tú no te sientes cómodo, no puedes criar si es que tú realmente no estás 100% dentro de lo que quieres ser, si es que realmente no estás bien físicamente, emocionalmente y demás. Y creo que si es que eso no se cumple, no puedes transmitir esa tranquilidad a tu hijo ni a tu alrededor. Entonces yo creo que ujú, eso es vital. Entonces, de esa línea, yo creo que sí he entendido muchísimo todo lo que tú has podido pasar, todo lo que significa ser papá los primeros años, criar de 2, de 3 o de 4 es totalmente diferente. Cada ujú. etapa tiene una crianza totalmente Sí. diferente. Ya pasamos la etapa de que Fabricio pega a los amigos, la etapa Ay, de... mijito. Esa es otra historia, ¿no? O sea, tuvimos ahí que estructurar un plan, pero todo salió bien. La verdad, ya dejó esa etapa atrás. Pero, pero sí, entonces todo eso creo que me hizo comprender la labor tan sacrificada que tienen las mamás dentro del plano de la crianza y y la dependencia brutal que tiene el hijo hombre, sobre todo con la mamá. Entonces, sí me costó al principio, luego lo entendí y luego supe, conforme pasaban las etapas, de que eso no iba a ser para siempre, ¿no? Y Ujú, creo que hoy, más allá de que Fabricio esté grande o no, creo que
entiendo muchas veces, porque te puede seguir pasando a veces de que te puedas quedar dormido con Fabri. De hecho, si que te echas con él a ver una No, a película, te veces puedes quedar sí, a dormida. veces sigue pasando, ya no con la misma frecuencia, Claro, ¿no? Pero sí pasa. pero siento que sí he entendido muchísimo más, o sea, muchísimo mejor todo lo que significa, pues, ser mamá y criar un hijo al nivel en la que yo sé que tú quieres estar Ujú. involucrada, ¿no? Y Creo eso que para ya ti es como un reto. encontró soluciones viendo más películas Yo de la nada veía como películas o series vistas y era como, yo nunca he visto esto. Y era ya como en las noches cuando yo me quedaba dormida. Viendo series. Oh. Y bueno, nada, un poco para cerrar Pregunta incógnita. este capítulo, no, ya no, ya hiciste la pregunta incógnita tú. Ah, ya me adelanté. Sí, ya no. No, pues, yo No, quiero ya mi no. No, no, pregunta. no queremos alargar más. Bueno, Igual, para la la dejamos en siguiente. suspenso y igual, cualquier duda, consulta ahí dentro de los comentarios del video. Un poco para reflexión final, yo creo que lo más importante de la crianza es que uno se sienta cómodo y cómoda en cómo lo hace, ¿no? Y no dejarse llevar ni por pensamientos de fuera, ni por que nuestros papás nos dijeron que funciona así, ni por que la influencer o los influencers de fuera lo hacen de una manera. Yo creo que Ujú. cada uno debe encontrar una manera en la que le funciona, en la que su hijo es feliz, en Hasta la que amigos cercanos, ¿no? sí, A o veces nos comparamos con eso. en la que nosotros nos sintamos felices siendo papás y a partir de eso encontrar un vínculo con tu hijo que te haga sentir cómodo, pero claro, siempre poniendo límites, creo que eso es importante, y que finalmente sea una crianza que permita el crecimiento también de tu hijo a nivel personal, ¿no? O sea, que él Ujú. pueda superar sus miedos, superar sus límites, avanzar, crecer y que cada etapa pues se cumpla como lo que es, ¿no? O sea, etapas de crianza que, como digo, o sea, tener 4 años o 5 o 6, cada pues, etapa vas creciendo, vas aprendiendo cosas y creo que eso es lo más importante. Así que no se estresen, son etapas, son cosas que van pasando y ya después de 4 años, hoy nos vamos para los 5 años de Fabri, creo que hemos aprendido eso, ¿no? Sí, sí, solamente una opinión para cerrar. Creo que el burnout parental es como el tocar fondo para mí, ¿no? O sea, a ver, de repente no todos los papás llegan a eso, nosotros de todas maneras llegamos a ese punto y creo que eso nos hizo como reactivar, o sea, como que accionar, ¿no? Lo hemos contado en capítulos anteriores, creo que no quedarte en el hoyo, sino accionar es la clave. Entonces, hay muchas señales para entender que, o sea, poder diagnosticarte esto, ¿no? Puede diagnosticarte un especialista en pareja también, pero creo que en verdad las señales son tan claras que uno mismo también, o sea, la pareja misma también se puede autodiagnosticar. Entonces, Sí. eh, a ver, yo no voy a recomendar nunca que no lleguen a este punto, porque creo que incluso llegar a este punto, que es como llegar al fondo, es el motivo perfecto para poder accionar y salir adelante, ¿no? Y como volver a, o sea, como decir, ok, ya estamos acá, es como, ¿qué hacemos para volver a conectarnos nosotros? Porque todo este tema, todos estos criterios que nos han llevado al burnout, nos están como fregando la relación, ¿no? Ujú. Entonces, eh, accionar y obviamente mientras haya respeto, amor, comunicación, creo que es posible como salir de eso, ¿no? Sí, así es. Así que eso ha sido todo con nosotros en este capítulo 3 de nuestro podcast. Y bueno, nada, quédense con nosotros para lo que viene. Y para dar el toque final, como siempre decimos, lo hablamos en casa.